Bueno, el 17 de octubre del año 2018, ante sede parlamentaria en el Parlamento de Cataluña, sabéis que tuve la oportunidad de participar, pero también tuvo la oportunidad de participar don Juan José Alba López. Don Juan José Alba López, doctor ingeniero industrial de la Universidad de Zaragoza. Don Juan José Alba López tenía como misión presentarnos una imagen de los accidentes de tráfico, si existe una buena praxis en la investigación de los accidentes de tráfico, si existe una buena forma de investigar accidentes de tráfico en España, ¿no? Y especialmente en Cataluña. La intervención parlamentaria de Juanjo nos va a descubrir un escenario que no nos podíamos ni imaginar, ¿no? Que desde el mundo de la calle, desde el mundo del usuario no se puede ni imaginar. Lo cierto es que tenemos que evolucionar hacia una mejor praxis en la investigación de accidentes de tráfico, pero es muy lógico, las razones son muy lógicas. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Para garantizar la seguridad de los ciudadanos. ¿Y cómo garantizamos la seguridad de los ciudadanos? Si tenemos una buena investigación, tenemos unas buenas conclusiones, y si tenemos unas buenas conclusiones, pues en las campañas de prevención y las acciones de prevención, la reacción al problema va a ser siempre mucho más acomodada a una realidad. Además, a una realidad científica que es indiscutible, porque una cosa es la realidad jurídica, que puede ser discutible, y otra cosa es la realidad científica, que es indiscutible. La palabra al señor Juan José Alba. Pues muchas gracias, señora presidenta. Bueno, yo, continuando un poco la intervención de mi compañero, yo vengo en mi doble condición de miembro de esta asociación de motociclistas, y luego, por otro lado, en mi vida profesional, pues yo soy un profesor universitario, que soy ingeniero mecánico, que coordina un grupo de investigación en vehículos, en nuevas tecnologías, en vehículos sin seguridad vial, ¿no? Entonces, yo les voy a hablar con una perspectiva técnica, ¿no?, de lo que es el accidente de tráfico. Y les voy a hablar pues sobre unos temas que ya dejan de ser específicos también de la moto, porque pueden ser extrapolables a la totalidad de los accidentes de tráfico en general, ¿no? Entonces, yo, para empezar, bueno, les he traído algunos textos. Simplemente, como punto de partida, tenemos la imperiosa necesidad de que, cuando hablemos de los accidentes de tráfico, centrar algunos conceptos, ¿no? Estamos muchas veces hablando de culpas, causas de los accidentes, y confundimos unas con otras. La culpa y la causa muchas veces no tienen nada que ver en un accidente, ¿no? Es una cosa importante. Tenemos que distinguir entre los síntomas y las enfermedades. Cuando una persona está mala, si le decimos, ¿a usted qué le pasa? Y si me dices que tengo fiebre, la respuesta no es correcta. Si digo qué le pasa, me tiene que decir tengo sarampión, o tengo varicela, o tengo cualquier enfermedad. La fiebre es una revelación de esa enfermedad. En el tráfico nos pasa algo parecido. Cuando tenemos un problema de velocidad, muchas veces lo intentamos atajar con un radar y la velocidad baja, pero quitamos el radar y la velocidad sube. Estamos atacando a un síntoma de un problema más de fondo que tenemos ahí, ¿no? Y esto es un poco una idea importante. ¿Esto en qué se traduce de cara al ciudadano? Pues les traigo a continuación un caso real, que creo que es lo más ilustrativo que veamos. Es un accidente que nos explica el problema que estamos viviendo con la interpretación de los accidentes de tráfico y con el problema que tenemos cuando queremos aplicar medidas correctoras, ¿no? Si se fijan en la parte superior derecha, lo que están viendo es una situación en una autovía, en uno de los sentidos de circulación de una autovía. Estamos en la salida de un núcleo urbano, donde tenemos una velocidad genérica de 50 por hora, nos encontramos esa señal que nos indica que salimos de la ciudad y entramos en una autovía. De repente, un coche, ese cochecito que tienen pintado en rojo, se quiere incorporar a la autovía. Y el coche que viene, ese que está en azul, que venía a unos 115 km por hora, pues se cambia al carril izquierdo para facilitar la incorporación del coche rojo. ¿Qué pasa a continuación? Pues que resulta que el coche rojo, de forma imprevisible, se incorpora, pero pasándose al carril izquierdo. El coche azul, de repente, se ve que tiene invadido su zona de circulación y tiene que frenar súbitamente, pierde el control del coche, se va hacia su derecha y mata a un motociclista que iba por el arcén, ¿no? Bueno, la foto que tienen abajo es la visibilidad que tiene el coche rojo. Era una zona, el accidente era nocturno, pero había buena iluminación, la visibilidad era unos 700 metros, no había ningún problema para incorporarse, ¿no? ¿Qué nos encontramos aquí? Bueno, pues cuando la investigación policial del accidente lo que hizo fue atribuir la totalidad de la culpa de este accidente al coche azul.
interpretando que ese coche venía con una limitación de velocidad de 50 km por hora, pues pensaba que aunque el coche rojo se hubiera incorporado de forma indebida, era tan brutal el exceso de velocidad del coche azul que eso tenía que absorber toda la culpa y le echaban la culpa a ese coche azul. Pero claro, si aquí se cometió un error. Nos hemos saltado la señal S510, la salida del núcleo urbano. Esa señal, ¿qué es lo que indica? Indica, bueno, que salimos del núcleo urbano, pero también lo que hace es que me anula los límites de velocidad anteriores. Mi límite de velocidad en ese momento ya no era 50 km por hora, pasaba a ser 100 km por hora. Yo ahora no tenía un brutal exceso de velocidad, tenía un ligero exceso de velocidad, ¿no? Y entonces, claro, el concepto de la culpa cambió. La culpa ya empezaba a pesar del lado del coche rojo. Yo con esto lo que les intento transmitir es que para lo que sería una investigación técnica de un accidente, el origen del accidente, la causa técnica es siempre la misma. Estaría en una mala incorporación de un coche que se podía incorporar sin ningún tipo de riesgo, porque le daba igual que al coche rojo, daba igual que brillaran los coches a 100 que a 200 por hora. Tenía visibilidad suficiente para hacerlo. Aunque no hubiera normas de tráfico, ese coche se podía incorporar con seguridad. Pero si nos vamos al lado policial, como ven ustedes, la culpa es cambiante. En función de que yo me haya dejado de interpretar una señal o la he interpretado mal, la tenga en cuenta o no, la culpa pasa de un sitio a otro. Y esto nos dificulta mucho el atacar los accidentes de tráfico. Nosotros nos quedamos más con la visión técnica. Tenemos que ir a analizar la causa técnica de todos y cada uno de los accidentes. Hay precedentes. Tenemos los ejemplos en el transporte marítimo, en el aéreo y en el ferroviario. Yo les he sacado, son comisiones de investigación de accidentes independientes, comisiones técnicas que se ponen en marcha cuando tenemos accidentes en estos medios de transporte. Yo les he hecho un extracto de coincidencias impresionantes, ¿no? Es decir, transporte marítimo plantea como objetivo prevenir. El transporte aéreo también habla de la prevención y el ferroviario también dice que quiere prevenir accidentes. El marítimo dice que su propósito no es determinar responsabilidad ni culpa. El transporte aéreo dice lo mismo, no es determinar ni establecer culpa o responsabilidad. Y el transporte ferroviario en sus comisiones también dicen que no se ocuparán de la determinación de culpa o responsabilidad. Este es el planteamiento que nos parece correcto, ¿no? Una comisión técnica tiene que hacer un análisis técnico de los accidentes y, en todo caso, toda la información técnica que generen que luego la utilice un juez para lo que estime oportuno. Hay otra cosa más importante todavía en la que coinciden las tres comisiones, que una de las cosas que tienen que hacer es recomendaciones. El transporte marítimo ha de formular recomendaciones. El transporte aéreo dice que formula recomendaciones y el ferroviario también. Esto no se hace en los accidentes de tráfico. ¿Y para qué nos sirve investigar accidentes si luego no hacemos recomendaciones? Cuando hay un accidente ha habido un fallo técnico en el sistema y yo tengo que hacer una lista de sugerencias en cambios de normativas, de protocolos, de formación de personas para que eso no se vuelva a repetir. Tienen como caso ahí abajo los accidentes de Spanair, por ejemplo. Esas investigaciones son públicas, que es otra cosa que a veces en el tráfico. Las investigaciones de accidentes, los resultados tendrían que ser públicos, ¿no? Pero Spanair termina con 78 conclusiones y 33 recomendaciones. Ese accidente no se va a repetir nunca jamás. Habrá otros accidentes aéreos, pero este ya no se va a repetir. Y esto es lo que está pasando. ¿Por qué tiene tanto éxito en la seguridad de la aeronáutica? Porque sigue este procedimiento. Recomendaciones y a corregir, recomendaciones y a corregir. Y la seguridad va mejorando sistemáticamente. Ya por concluir, pues simplemente era decir, necesitamos este órgano técnico en los accidentes de tráfico que investigue técnicamente los accidentes y necesitamos coordinar todas las fuentes de información sobre accidentes. ¿Por qué? Pues bueno, porque es la forma de detectar. Yo puedo estar teniendo problemas deslocalizados geográficamente y no tengo mecanismo de estudiarlos en profundidad en conjunto. Y les pongo también otro ejemplo real, ¿no? Año 2001, en una zona, competencia de una determinada administración, pues lo que ven ustedes, esos dos puntitos de luz que ven arriba, un motociclista los interpretó como una cabeza tractora de camión que le venía de frente. Pero si se fijan en la foto en medio, hay una pequeña flecha señalando un puntito de luz, que resulta que eso no era una cabeza tractora, era un semirremolque atravesado en la calzada. O sea, él vio que la cabeza salía por la derecha y cuando vio las luces de frente pensó que era una cabeza tractora que venía de frente. No veía el semirremolque, estaba negro. Entonces chocó contra el semirremolque y murió este motociclista. Pero, año 2002, en otra zona, con otra competencia de otra administración, 7 muertos y un herido, porque una ambulancia llena de personas colisiona contra una viga prefabricada, un transporte especial atravesado en la calzada. Otra vez se nos ha repetido el accidente.
Si hubiéramos estudiado sobre el primero, si el primero se hubiera estudiado técnicamente y se hubiera diseminado el resultado de esa investigación técnica, a lo mejor se habría concluido con la necesidad de obligar luces de galio intermedias en los vehículos, pero la normativa era correcta. Ese semirremolque cumplía la normativa vigente en ese momento. Si hubiéramos investigado técnicamente ese accidente, probablemente el segundo no habría ocurrido, porque a lo mejor habríamos corregido ese problema técnico, pero no. Tuvimos 8 muertos de propina. Y esta situación no ha cambiado. Probablemente se vuelva a repetir en un futuro. Entonces, por esto se lo transmitía simplemente para ilustrar un poco más esa necesidad. ¿Por qué es necesario coordinar esos estudios de accidentes? Porque nos beneficiaremos todos. Y con esto pues he concluido. Muchas gracias. Muchas gracias. Intentaremos, gracias. Es ahora... Yo creo... A ver, voy a intentar hacer un comentario que creo que va a dar respuesta a lo mejor a muchas de sus intervenciones, porque sale constantemente la cuestión del factor humano y las responsabilidades del usuario. Pero claro, yo hasta qué punto soy responsable cuando desconozco lo que tengo que hacer en determinadas circunstancias. Usted, por ejemplo, comentaba como usuario de automóvil. Pues a poco, desde el año 2001, si su coche es posterior a 2001, usted lleva un sistema ABS en el coche, que probablemente nadie le ha enseñado a utilizarlo. ¿Qué va a pasar? Que si se cruza un anciano en su camino, usted seguramente se asustará, frenará y si no le da tiempo a frenar, atropellará a esa persona, porque nadie le ha enseñado a sacar el máximo partido de saberse que es maniobrar mientras estamos frenando. Esto se aprende en 15 minutos. Pero no es que lo aprende y es que pasa a ser como ir en bicicleta, no, es un reflejo que adquieres en ese momento. Con esto que estoy diciendo, estoy hablando de tecnificar la conducción en general. Cuando subimos a un avión, nunca le diríamos al piloto, oiga, pilote usted con precaución, por favor, tenga cuidado al pilotar. No, estamos montando un medio de transporte que sabemos que hay una reglamentación y unas exigencias muy duras, ¿no? Y entendemos que en el automóvil hay que ir exactamente en la misma dirección. Comentaba que usted también ha comentado una especie de máxima, más movilidad, más accidentes. No queremos, nos revelamos. Queremos, en aeronáutica, a más movilidad, menos accidentes. Tenemos que ir en esa dirección. Yo soy ingeniero de automoción. Me dice, ¿yo qué sueño? Yo sueño en coches a 300 kilómetros por hora, sin conductor, obviamente, coches automáticos, ¿no? Conducción automatizada y con 0 accidentes. Yo creo que ese es el camino que tenemos que ir. En el momento que nuestra cabeza nos iba a pensar que vamos a encontrar soluciones bajando la velocidad, yo siempre les diré a ustedes una cosa, no bajen la carretera a 90, bajen a 60 y mejor a 40, porque ese camino no tiene fin. No tendremos accidente el día que no nos movamos. Entonces, tenemos que buscar la mejora técnica, como en cualquier otro medio de transporte, sin ningún tipo de diferencia. También hay que ser valientes a la hora de tomar algunas medidas, y por ejemplo, el alcohol, ¿no? Es un caso que a todos nos llega por ahí. Hay muchos accidentes donde se identifica exceso de alcohol en una persona y automáticamente, vuelvo a lo de antes, culpa alcohol, pero no causa. En muchos accidentes donde hay presencia de alcohol habrían ocurrido igualmente sin haber habido alcohol. Entonces, nos estamos liando muchas veces con los análisis. Un caso muy sencillo, es decir, casos reales, ¿eh? O sea, un peatón por la noche cruza por debajo de una farola que tiene la bombilla fundida. Llega un conductor con exceso de alcohol, atropella y mata a esa persona. La noticia es conductor borracho mata a peatón. Pero es que ese atropello lo habría tenido cualquier otro conductor, porque es imposible ver a una persona en esas circunstancias, ¿no? Entonces, con esto vuelvo a hablar de lo mismo, tecnificar en todos los sentidos. Nos compramos hoy un día cualquier pequeño aparato, te compras una Thermomix y te dan un curso de 60 horas para la Thermomix. Pero para manejar un coche estamos recibiendo la misma formación que en los años 70. Y cuando te has sacado tu carnet, te dan las llaves y te sales con tu coche y puedes liar de todo, ¿no? Esto no puede ocurrir. En cualquier medio de transporte, al conductor, al piloto, se le adiestra en la gestión de riesgos. En el automóvil no. Nos vamos vuelvo otra vez, el caso del peatón que me cruza. Que si ve un contenedor en la acera, va a salir un peatón, a lo mejor puede salir, pero me lo tienen que advertir antes para que yo me ponga alerta. Quizás un conductor, su estado de alerta tenga que ser mucho más alto que el de un piloto de un Airbus 380, por decir algo. Pero, sin embargo, los niveles de formación son totalmente diferentes. Hay casos, y yo ahora querría que me interpretaran bien, porque va a tocar un caso también que nos preocupa. Son personas de movilidad reducida, están conduciendo con coches adaptados que, pese a estar adaptados, no pueden maniobrar de la misma forma que personas que no tienen ningún impedimento. ¿Queremos que esas personas sigan conduciendo?
Hombre, pues yo diría, en estas condiciones no es bueno, ni para los usuarios en general, ni para ellos en particular. ¿Queremos que conduzcan? Sí, pues seamos valientes, readaptemos todo el sistema de tráfico para permitir que con esos impedimentos o con esas limitaciones haya una conducción segura. Se puede hacer, todo se puede hacer técnicamente, pero hay que definir bien los problemas y hay que atacarlos, ¿no? Entonces yo en general, el tema del usuario, pues en efecto, si a mí me han formado, me han enseñado, estoy entrenado y luego no cumplo las normas, ya estoy de acuerdo totalmente con usted, con varios de ustedes, ¿no? Ya pasa a ser mi responsabilidad, pero sería igual que el piloto del avión. Si el piloto del avión bebe, ese señor va a la cárcel, pero ya es ya hay fuerza moral para hacer eso, ¿no? Es un poco lo que quería decir. Yo abogaría por ese gran hermano, ¿no?, que también citaba usted, en el buen sentido. A mí me gustaría que mi administración confiara en ella, que yo cuando salga con una de mis hijas se saque el carnet de conducir, con la confianza de que la han enseñado bien, la han formado bien y que va a salir a unas calles bien señalizadas, a unas carreteras en buen estado. Necesitamos creer en la administración. Que si vemos una administración técnica y rigurosa, creeremos en ella, ¿no? Entonces, mi resumen sería ese, ¿no? Para mí el camino es tecnificar, pero como en cualquier otro ámbito de nuestra sociedad en general. Perdón, Juan Carlos. Sí. ¿Quiere continuar? Sí. Sí, voy a concluir. Cuando estamos hablando de la investigación técnica de los accidentes, de las comisiones técnicas, ¿no? A lo mejor, si ustedes en algún momento se plantean abordar este tema, igual se preguntan, ¿y quién tendría que venir aquí? Yo, pues humildemente les recomendaría que no cayeran en la trampa de pensar en el experto en seguridad vial. Eso no existe, no existe. Yo personalmente me sabe fatal cuando dicen Juan José Alba, experto en seguridad vial. Yo no soy experto en seguridad, no soy médico, ni abogado, ni psicólogo, ni soy un diputado con ustedes, ni nada por el estilo. Yo trabajo en una parcelita muy pequeña y según voy cumpliendo años, mi parcelita se va estrechando cada vez más porque me obligan a concentrarme más en menos temas, ¿no? Entonces, la seguridad vial es transversal totalmente. Si trajeran, de hecho, les animo a que hablen con otros especialistas de la ingeniería de caminos, de la medicina de urgencias, porque les pueden contar miles de cosas relacionadas con la seguridad vial en general, ¿no? Entonces, es otra cosa que nos preocupa también. Estamos teniendo demasiado opinador en el tema de la seguridad vial y creemos que habría que ir por la vía de ir localizando a los auténticos expertos en cada pequeña parcela que contribuye a mejorar la seguridad vial. Gracias. Muchas gracias. Pues hasta aquí la investigación de accidentes de tráfico tiene que estar consensuada con la ciencia. No podemos hacer investigaciones sin el apoyo de la ciencia. Debemos de conocer cuál es el coeficiente de rozamiento cuando ese vehículo ha perdido el control o la pérdida de adherencia. Debemos de conocer esas 80 y tantas normas técnicas de estado y conservación de las carreteras. Debemos de conocer los factores reales que están implicados en los accidentes de tráfico. En realidad, lo que estamos conociendo actualmente, a fecha actual, son las consecuencias. Y con las consecuencias, salida de vía. La salida de vía es un tipo de accidente, de siniestro, ¿vale? Son las consecuencias de un siniestro. ¿Por qué ha chocado contra un guardarraíl ese vehículo? Ahí es lo que hay que investigar. Y no vale el comodín del público, no vale la distracción en la conducción y no vale la velocidad inadecuada. Y si vale, habrá que decir qué velocidad inadecuada se lleva. No me vale para nada decir, no, velocidad inadecuada, pero ¿a qué velocidad circulaba el vehículo? O distracción en la conducción, ¿por qué se ha distraído este señor? Tenemos que intentar evitar que vuelva a producirse ese accidente de tráfico. La importancia de la investigación es para evitar que se vuelva a reproducir el mismo tipo de accidente, como se hace en seguridad aérea, en seguridad marítima o en seguridad ferroviaria. Otro aspecto muy importante en esto de los accidentes de tráfico es que, fíjense ustedes, no tenemos acceso a los informes técnicos. Perdón, pero es que en seguridad aérea yo tengo acceso a los informes técnicos. Cualquier ciudadano podemos acceder a un informe técnico investigado por la Comisión de Accidentes Aéreos. Dicen, es que la protección jurídica de los datos. Borre usted los datos, déjeme los datos técnicos necesarios. ¿Por qué no tenemos acceso a esos informes técnicos? Hay que darle unas vueltas a la cabeza de por qué razón no tenemos acceso a informes técnicos en accidentes de tráfico y sí los tenemos en otro tipo de accidentes, ¿no? Otro aspecto importante a tener en cuenta es por qué
no tenemos un protocolo legal de investigación de accidentes. ¿Cómo es posible que no exista un protocolo a fecha actual de investigación de accidentes para que todos los cuerpos policiales investiguen los accidentes siguiendo una pauta general, reconocida y conocida, y además que ese proceso de formación de los investigadores sea el mismo para todos y que sea bueno, el mismo y bueno, ¿no? Aquí hay policías que investigan un accidente de tráfico con un mes de academia general para ser policía y para llevar un arma en el costado. Pues a lo mejor la formación es insuficiente, a lo mejor estamos ante un plan de formación deficiente o muy deficiente, o a lo mejor directamente no deberían investigar un accidente de tráfico. Por lo tanto, ¿quiénes pueden poner solución a esta situación? Para mí pueden poner solución a esta situación la Fiscalía Especial de Seguridad Vial. La Fiscalía de Seguridad Vial. Pueden poner solución. ¿Cómo? Pues estableciendo unas pautas de formación en los protocolos de investigación de accidentes de tráfico, estableciendo por lo menos un protocolo que, si bien no sea legal, tenga pues una recomendación de la propia Fiscalía. ¿Y la Dirección General de Tráfico qué pinta en todo esto? Pues pinta el proceso y programa de formación de los agentes de tráfico de la Guardia Civil, y pinta en que puede impulsar, como estamos viendo, el cambio jurídico, y no está impulsando el cambio jurídico. En definitiva, hay que cambiar el modelo de investigación de los accidentes de tráfico, y mientras no se cambie el modelo de investigación de los accidentes de tráfico, pues seguiremos realizando planes de prevención en siniestralidad vial amparados en una visión totalmente subjetiva y no científica de la realidad por la que rodamos. Continuamos.